Bueno, pues enseguida vamos a tener la lectura del Salmo 46. Lo vamos a hacer de una manera alternada para que todos participemos. Para la honra y gloria de Dios, dice así: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Bramarán y turbarán sus aguas y temblarán los montes a causa de su braveza. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios los ayudará al clarear la mañana. Jehová de los ejércitos es con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Jehová de los ejércitos es con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Amén. Bueno, pues enseguida vamos a tener la predicación del día de hoy, que se titula El camino incierto, y está a cargo del hermano Pedro Lozano. Pásenme. Que la gracia y la paz de Dios sea con todos nosotros. Amén. Bien, tenemos el día de hoy este tema que se titula Un camino incierto. Está basado en la carta de Santiago, capítulo 4, versículo 14. Dice así: para la honra y la gloria de Dios. Amén. Cuando no sabéis lo que será mañana, porque es vuestra vida, ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Amén. Pueden tomar. Bien, tenemos en este día este tema, estas palabras que el apóstol Santiago escribiera, en las cuales se está hablando, y vemos que la autosuficiencia es un pecado a los ojos de Dios. Sin embargo, muchas personas se creen autosuficientes y creen ellas que todo lo podrán, pero la razón principal es porque el hombre es tan frágil, enfermo, corruptible y está sujeto a enfermedades. A pesar de su fragilidad y la incertidumbre de su vida, el hombre todavía se atreve a ignorar a Dios. Y cree que todo lo puede, pero esta es
versículo que tomamos como base el día de hoy para esta predicación nos está diciendo, no sabes, dice Santiago, lo que será mañana, el día de mañana. ¿Quién puede saber eso? Nadie sabemos lo que pasará. ¿Por qué? Porque todas estas cosas que estamos diciendo. Hay ciertas cosas que son inciertas en la vida del ser humano. Y esas 7 cosas, una de ellas es la belleza. La belleza exterior y la juventud. Es superficial, es efímera, y vemos que Salomón, el hombre más sabio de la antigüedad, escribió y dijo algo sobre este punto, nos dice en Proverbios 31, versículo 30, dice, engañosa es la gracia y vana la hermosura. Fíjense bien, la mujer que teme a Jehová, esa será alabada. La mujer que teme a Jehová. O sea, esto tiene el significado que la persona podrá decir, una persona que es joven podrá decir, tengo todo a mis pies, ¿verdad? La juventud es una de las cosas más grandes también en la vida, que las personas, a veces la persona que no teme a Dios se cree que lo tiene todo al alcance de la mano, pero no es así. ¿Por qué? Porque vemos que esa es vanidad, porque el ser humano no puede retener aquello que tiene en ese momento. Santiago, el apóstol, nos está diciendo, fíjense bien lo que está diciendo, nos dice que no sabrá, dice, no sabes lo que será mañana. Tú puedes saber la persona, ¿verdad? Entonces, aquí Salomón te está diciendo, engañosa es la gracia y vana la hermosura. Y eso es una realidad que vemos que es cierto, porque es aquella persona que se cree mucho, que es algo, que está joven y que tiene todo, ella se cree, puede decir, tengo todo al alcance de la mano, pero Salomón afirma que la gracia y la hermosura es vanidad. ¿Por qué es vanidad? Sencillamente es vanidad porque vemos que no puede retenerlo en su mano. Lo que tiene no lo puede retener. En cualquier momento, como escribió también Salomón en el capítulo 12 de Eclesiastés, que escribe y dice que se quiebra el cuenco en el pozo, junto al pozo se quiebra el jarrón donde llevan el agua, el cántaro, se quiebra allí, dice Salomón en el capítulo 12. ¿A qué se refiere? Se está refiriendo precisamente a la vida del ser humano. A la vida del ser humano se quiebra allí, en cualquier momento la vida no la puede retener. Entonces es vanidad. Y por eso vemos que
Dice, sin embargo, Salomón afirma que la mujer bella, la mujer hermosa, dice, la hermosura de la mujer que teme a Jehová, esa será alabada. La que teme a Jehová. ¿Por qué? Porque en Dios está puesta toda la esperanza. La vida que nosotros tenemos solamente está fincada en lo que Dios nos está manteniendo. Él es el que nos está manteniendo y nos da la vida. Y nosotros debemos de hacer honor al nombre de Dios. Porque ahí es donde tenemos todo. Y nos dice, ¿dónde radica la hermosura verdadera y duradera? En hacer la voluntad de Dios. Es en hacer la voluntad de Dios. Cuando estamos haciendo la voluntad de Dios, allí radica la hermosura duradera, porque allí Él te está sosteniendo. Dios sostiene a la persona que le teme. Él siempre está atento a las personas que temen a Dios. Las ayuda y está atento a todo lo que le pueda venir al hombre. ¿Dónde radica la hermosura verdadera y duradera? El que hace la voluntad de Dios. Y vemos que es un engaño, como nos dice Salomón. La persona se engaña cuando cree tenerlo todo al alcance de su mano. Se está engañando a sí mismo. Entonces, vemos, urge un llamado a la juventud a buscar a Dios. Urge un llamado a hacer eso. Nos dice Eclesiastés 12:1. Dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Allí vemos que Salomón está haciendo le está recordando a las personas que ellos tienen que buscar a Dios en la juventud, los jóvenes. 2, las promesas de los hombres. Fíjense bien, las promesas de los hombres, en esta escritura, David nos muestra cómo, ¿por qué no hemos de confiar en los hombres? ¿Por qué no se debe reconfiar en los hombres? Dice en el Salmo 146, versículo 3, y nos está diciendo, no confíes en los príncipes ni en el Hijo del Hombre, porque no hay en él salud. ¿Qué significa? ¿Qué quiero decir? ¿Verdad? La salud, un príncipe, una persona que está en un puesto, puede hacer una promesa, pero a veces no la puede llegar a cumplir. ¿Por qué? Porque no retiene el poder de la vida. Ninguno de nosotros podemos retener el poder de estar vivos. Entonces, por eso nos está diciendo David que no debe uno de confiar en las promesas ni en el Hijo del Hombre, porque no hay en él salud. Es decir, no tiene la vida permanente, una vida que esté fincada en que sea permanente siempre, no la tiene. Nadie la puede tener. Entonces, allí vemos
como también vemos 3, las riquezas. Las riquezas, Proverbios 23, versículo 5. Dice, has de poner tus ojos en las riquezas, siendo ningunas, porque hacerse alas como las alas de águilas y volarán. La persona muchas de las veces se afana de querer ser rico o de guardar riquezas y se olvida de las recomendaciones que nuestro Señor Jesucristo nos dio cuando Él estuvo aquí en la tierra. Cristo Jesús habló y nos dijo siempre que el creyente, dice, teniendo que comer y que vestirse, con esto es suficiente. Él nos está diciendo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que las riquezas, digamos, vienen malas. La persona que tiene riquezas en cualquier momento puede morirse y esas riquezas se le van de la mano, no las puede detener. Por eso dice que son como hacerse alas, o sea, y vuelan. Las riquezas pueden volar porque la vida del ser humano se acaba. Y en ese momento que se acabó todo, le acabaron las riquezas para él. De modo que si nosotros escucháramos siempre el consejo de Dios, y el consejo de Dios es que no tengamos ese afán por las riquezas, por querer ser rico, querer teniendo, y es más, Dios no se olvida de nosotros, Él siempre nos da el sustento, nos da la vida, nos da las cosas que necesitamos. Él nos hace una promesa de que todo lo que debemos de tener para nuestro bien, Él nos lo está dando. Nomás fijémonos en una cosa. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto a la tierra prometida que Dios le había prometido al pueblo de Israel, Él los sostuvo en un desierto. Más de 1 millón de personas los historiadores dicen que era el pueblo de Israel cuando salió de Egipto. Es muchísima gente. Y por un desierto árido, toda esa gente no podía haber muerto. Y sin embargo, Dios la sostuvo. Y hay un versículo también que nos dice, que nos habla, que durante 40 años que vagaron por el desierto ellos, sus ropas no se envejecieron ni su calzado. Sus ropas no se envejecieron. ¿De dónde viene ese poder? Ese poder venía únicamente de Dios para sostenerlo. De manera que las riquezas no se debe de poner el afán de tener las riquezas, el afán de ser rico. Y vemos como muy gráfica es la comparación con las alas de águila para expresar la voracidad de las riquezas que se fugan, ¿verdad? Como alas de águila, dice el texto sagrado. 4. El futuro. El futuro vemos en Proverbios 17:1, dice, no te jactes del día de mañana, porque no sabes lo que
lo que darán día. Y muchas personas se jactan del día de mañana, diciendo mañana haré esto, haré lo otro, ¿verdad? Y no se puede presumir del día de mañana, no se puede presumir. Otra cosa, no dejará mañana la gran obra de la conversión, que es la única que es necesaria. La obra de la conversión de un ser humano que se convierta a Dios, ese es lo único que es necesario para ti. Porque la amistad, vemos como 5, la amistad no es duradera tampoco. ¿Por qué? Juan nos dice en Juan 16, versículo 32, nos habla y dice: he aquí la hora viene y ha venido, y seréis esparcidos cada uno por su parte, y me dejaréis solo, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. ¿Qué está anunciando el Señor Jesús? Está anunciando el Señor Jesús aquí en este versículo. Está diciendo que cuando iban a aprender a Él, lo iban a dejar solo. Él traía, eran 12. En ese momento, pues ya uno ya se había ido, ¿verdad? Ya eran como 11. Pero vemos que esos que eran, a ellos siempre les dijo el Señor, fíjense bien, siempre les dijo que ellos eran sus amigos, los apóstoles, o sea, sus discípulos, que eran sus amigos. Vosotros sois mis amigos, les decía. Y está diciendo aquí la palabra, dice, viene, entonces Jesús les dice: todos vosotros los haréis escandalizados en mí en esta noche, porque está escrito: heriré al pastor y las ovejas de la manada serán dispersas. En esa noche lo iban a abandonar. Hubo uno de ellos que se jactó de no dejarlo. ¿Y se acuerdan quién fue? ¿No? Uno de ellos dijo: yo no te dejaré. Si es posible, daré mi vida por ti. Y el Señor Jesús le contestó a Pedro y le dice: verdad te digo, Pedro, y antes de que el gallo cante 2 veces me negarás 3 veces. Él que estaba diciendo que iba a poner su vida, los otros no dijeron nada, pero también le abandonaron, ¿verdad? En ese momento. Entonces, la amistad con una persona también no es duradera. Muchas de las veces nosotros tratamos de confiar en un amigo, una amiga, que muy querida, es que es mi amiga, es mi amigo, y no me va a fallar. Pues en un momento de crisis te falla ese amigo. Y ahí, digamos, no puedes retener esa amistad para siempre. Nosotros mismos a veces le podemos fallar a un amigo, a una amiga le podemos fallar. ¿Por qué? Porque así es la condición del ser humano. El ser humano, esa es la condición, tiene altos y bajos. Todos nosotros tenemos eso, estamos hechos de eso, y a veces no podemos ser leales cuando nos hallamos en una situación comprometida. A veces nos olvidamos de la amistad, de manera que la amistad tampoco, digamos,
se puede confiar. No se puede confiar. El Señor Jesús, a Él lo abandonaron, que es el Rey de Gloria. Y por lo mismo que nosotros somos de carne y hueso, y por eso, digamos, no podemos retener aquella amistad. Él dice que el Padre está conmigo, pero el Padre está conmigo. Que Él lo sostenía, ¿verdad? Y entonces Jesús les dice, vosotros seréis escandalizados y me dejaréis solo, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Y en el capítulo 26 de Mateo, 26:31, nos habla y nos dice, entonces Jesús les dice, todos vosotros seréis escandalizados en mí esta noche, porque está escrito, heriré al pastor y las ovejas de la manada serán dispersas. O sea que esto tenía algo que ver con el cumplimiento también de una profecía que estaba escrita, ¿verdad? Heriré al pastor y las ovejas serán derramadas. Si el pastor, ¿quién es el pastor? El Señor Jesús. El Señor Jesús en San Juan 10 dice, yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Dice ahí en ese capítulo. Entonces vemos cómo las personas, digamos, no pueden ser leales, ¿verdad? Pero sí, una de las cosas en quien debemos de confiar es en el Señor Jesús. En el Señor Jesucristo debemos tener plena confianza. Job, el patriarca Job, se queja de deslealtad de sus amigos, fíjense bien, de una deslealtad de sus amigos. En su hora más trágica, ¿cuál fue la hora más trágica de Job? A ver, Esther, ¿cuál fue la hora más trágica de Job? No sabes. Tú tampoco. Pues sí. Cuando perdió a sus hijos y lo que tenía. Cuando perdió a sus hijos y sus bienes. Su hora más trágica, no fue allí ciertamente, pero eso formó parte. Su hora más trágica fue cuando Satanás lo hirió de una terrible sarna. Una terrible sarna, que él, digamos, tentó el cuerpo y estaba sentado en ceniza, y porque la sarna era una comezón tremenda, ¿verdad? Entonces vinieron sus amigos según eso a consolarlo, pero sus amigos en lugar de consolarlo le estaban diciendo que estaba así porque había pecado. Estás así porque eres pecador, porque hiciste algo, ¿verdad? Por eso estás así. Y sin embargo, digamos, por eso es lo que está diciendo en Job 19:19. Todos mis confidentes me aborrecieron, y a los que yo amaba se tornaron contra mí. Está diciendo Job en su hora más trágica, cuando necesitaba de un consuelo, ¿verdad? De que no lo estuvieran molestando así con esas dudas de que era por pecado, ¿verdad? Entonces, digamos, vemos eso. La vida es un error planificar, fíjense bien, la vida es un error para planificar como si mañana fuese una cosa cierta. No se puede planificar para hacer cosas sin la voluntad de Dios. Tenemos que planificar, pero cuando debemos de planificar, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, debemos de decir si Dios me lo permite.
Los apóstoles, como Pablo, como algunos otros, siempre dijeron, si Dios no lo permite, si Dios permite, haré esto, estaré con ustedes, haré esto otro, pero siempre, siempre, nosotros como creyentes en Cristo, debemos siempre decir, si Dios me lo permite, voy a hacer esto. Si Dios me lo permite, estaré allí contigo al día. Eso no se puede planificar sin la voluntad de Dios. Y decir, si Dios lo permite, uno siempre debe de decir eso. Entonces vemos que el texto que tomamos como base nos está diciendo, dice Santiago, ¿qué es la vida, verdad? Santiago habla y afirma y dice, ¿qué es la vida? Y luego él mismo contesta la pregunta, ¿verdad? Y dice, ciertamente es una neblina que dura por un momento de tiempo y luego se desvanece, dice Santiago. Eso es exactamente lo que es la vida del ser humano, hermanos. Eso es. La vida se va y la vida, digamos, una persona puede durar mucho tiempo, pero es un momento en el tiempo. El tiempo de Dios es otra cosa, muy diferente. Habla Pedro en la segunda carta, porque un día son como 1000 años. 1000 años como un día, dice el tiempo de Dios. Una persona que ha vivido 80 años, tan solamente ha vivido 2 horas en el tiempo de Dios, según lo que está explicando Pedro. Entonces, ¿qué es la vida? Lo que habla Santiago es una verdad que no podemos decir que no es, porque la vida dice, ¿qué es la vida? La vida es una neblina que se esparce por un poco de tiempo y luego se desvanece. Es el texto que tomamos como base para esta predicación. Y vemos cómo la ignorancia de Salomón, fíjese bien, Eclesiastés 3:20-21, dice, todo va a un lugar y todo es hecho del polvo y todo se tornará al mismo polvo. Versículo 21, ¿quién sabe que el espíritu de los hijos de los hombres sube arriba y que el espíritu del animal desciende debajo a la tierra? Está hablando Salomón, ¿verdad? Esto debe entenderse como una declaración doctrinal, es una pregunta humana. Esto no se debe no debe entenderse como una declaración doctrinal, como lo está diciendo, porque él está diciendo, como está poniendo la duda. Es una duda que está poniendo por encima y está diciendo que quién sabe, ¿verdad? Pero por eso esto no debe de entenderse como una declaración doctrinal. Es una pregunta humana y no es una certidumbre divina de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos muchos textos, mucha doctrina donde nos está hablando que la persona tiene alma, espíritu, está hecha de eso también, ¿verdad? Entonces, al morir, la persona va a un cierto lugar y ese lugar nos habla, sea bueno o sea malo, según lo que hubiera hecho. Entonces por el Nuevo Testamento sabemos que el espíritu y el alma del creyente
van ¿a dónde? A estar con Cristo en el momento de la muerte. Y en 2 de Corintios 5:8 y Filipenses 1:23, y el cuerpo va a la tumba. Y Hechos 8:2, y el espíritu y el alma del incrédulo va al infierno. ¿Y su cuerpo a dónde va? A la tumba. ¿Se acuerdan que hemos hablado a veces de Lucas 16, ¿verdad? Del rico y Lázaro, ¿verdad? Cuando se murió el rico, ¿a dónde fue? Se fue al infierno, ¿verdad? Murió el rico, dice la palabra de Dios, y se fue al infierno. Y estando en el infierno abrió sus ojos. ¿Eso qué significa? Significa que el alma no muere, ¿verdad? De repente se le cerraron los ojos y de repente se encontró en las llamas del infierno. Y luego Dios le permitió ver a Lázaro, que ya había muerto también, en el seno de Abraham, en la gloria. Entonces, allí vemos esta doctrina de parte de Dios. Y vemos, pues, cómo por el Nuevo Testamento sabemos que el alma del creyente va a estar con Cristo en el momento de la muerte. Porque dice Pablo, habla Pablo y dice, yo ciertamente pudiera estar por causa de los hermanos más tiempo, dice, pero es mejor estar con Cristo, dice. Y no sé qué escoger, dice, si estar con Cristo o estar con vosotros. Dice, pero es mejor estar con Cristo, ¿verdad? Entonces, cuando Cristo vuelva en el aire, los cuerpos de los muertos en fe resucitarán en forma glorificada y se reunirán el Espíritu y el cuerpo. Filipenses 3:20 y 21 nos habla eso. Los cuerpos de los muertos incrédulos resucitarán en el juicio del gran trono blanco y se reunirán con el Espíritu y el alma y serán lanzados ¿a dónde? Al lago de fuego. Apocalipsis 20:12 al 15. La gloria terrenal, según Marcos 8:36, porque ¿qué aprovechará el hombre si granjeare todo el mundo y perdiere su alma? Nos dice Cristo, ¿qué le va a aprovechar al hombre? Si el hombre tiene todo aquí en su mano, aquí, en la vida, pero está perdiendo su alma. ¿A dónde nos lleva a hacer una reflexión de este tipo? ¿A dónde vamos? A que debemos buscar principalmente las cosas de Dios. Debemos de buscarlas antes que otra cosa. ¿Por qué? Porque solamente en esas condiciones estaremos firmes. Porque así es. Muchos hay muchas personas que prefieren el pecado en toda su grandeza, ignorando el resultado final de la pérdida del alma. Prefieren estar haciendo el pecado, hacer las cosas que les agrada conforme al pecado, pero no buscar las cosas de Dios. Y quieren todo en toda su grandeza, ignorando el resultado final. ¿Cuál es el resultado final para una vida desaprovechada? Una vida puesta en los vicios, en el pecado, en las cosas del mundo. O sencillamente que no sea viciosa una persona, pero una persona que siempre voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, estoy muy ocupado, no tengo tiempo para las cosas de Dios.
tengo tiempo y no me habla de Cristo, porque una persona que tiene negocios, para mí es malo el negocio, es malo creer en Cristo, porque mi negocio es mentirle a los clientes, ¿entienden? Aquel que vende cosas siempre está mintiéndole a las personas y todo eso, en lugar de llevarlo, pues está desaprovechando su vida espiritual, la está perdiendo. De manera que, pero llegará el día en que la causa de Jesucristo se manifestará, que es justa y digna. Existen 1000 posibilidades, 1000 cosas que pueden sucederle a nuestros planes. Cuando no fincamos nuestros planes en las cosas de Dios, como lo dije antes, la destrucción completa de nuestro futuro o el examen rutinario de un médico nos puede dar una mala noticia. Tienes esto y ya tienes muy poco tiempo de vida. Entonces hay que buscar las cosas de Dios. El futuro de cada persona en la tierra es un pequeño bote, fíjese bien, en un tormentoso incierto mar de la vida. En cualquier momento se puede hundir, en cualquier instante, y por eso decimos que no se rectifica, si no se rectifica el rumbo por donde vamos, nuestra elección se perderá, la oportunidad de la salvación que nos es propuesta por Dios